Bien, la filigrana política con Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. La historia, tristemente, de nuestro presidencialismo, en el caso mexicano que hemos abordado, que no es muy distinta, digamos, la mecánica que se utiliza en otros países. Lo cierto es que para México el establecimiento de ese régimen, de ese sistema político que nosotros abrazamos desde la lógica de los años 40, cuando terminó de consolidarse aquella mecánica de los sexenios que hoy pervive, justamente porque permite que incluso toda la élite económica y políticas estén, digamos, teniendo en cuenta la parte legislativa y la parte política, porque tienen asegurado todo el proceso legislativo durante ese mandato, y también tienen asegurado el conjunto de todas esas funciones que son lo mismo, administrativas, políticas, y en muchos momentos utilizan también la práctica perniciosa del chantaje, de modo que la historia de nuestro presidencialismo en México nos muestra los excesos del poder y también sus consecuencias. El grado de responsabilidad que tiene el presidencialismo en nuestra historia por el fracaso precisamente de las gestiones está a la vista. Las gestiones de la democracia también es algo incierto. Hay, por ejemplo, factores que son preponderantes para ese éxito o para ese fracaso de nuestras formas de democracia. Por ejemplo, yo creo que en el caso nuestro, el estilo presidencial de la política, que lo ha tomado, que lo ha abrazado como una suerte de plan político desde su inicio el presidente López Obrador, es justamente una función que no corresponde a la función que llamamos gubernativa, la función del gobierno, la administrativa, llevar a cabo los planes y programas y también la operación de todo el horizonte que es la administración pública federal, sino el ámbito de una función que tiene una naturaleza únicamente política, ocupando, digamos, la centralidad, un mensaje, o sea, la comunicación política, que es lo que ha tenido en cuenta a lo largo de estos 2 años y contando. Por desgracia tampoco ejerce su función gubernativa, como comentamos, porque lamentablemente hay un desmantelamiento progresivo, hay que decirlo en esos términos, también que son administrativos, de la rama del Poder Ejecutivo, precisamente porque los paralelos que México tiene con el periodo posrevolucionario nos llevan justamente a una particularidad que son el surgimiento de muchas oposiciones que están dentro y están también fuera de los partidos. Los casos más recientes los tenemos a la vista de esa historia de excesos que precisamente nos muestran sus consecuencias de nuestro presidencialismo. Los más recientes, por citar los más críticos, son precisamente la reforma eléctrica que nos lleva a esos tiempos, a los tiempos del México post-revolucionario, en donde es verdad había antes como ahora un régimen único, hegemónico, que se estaba construyendo y que también ahora intenta reconstruirse, solamente que con la particularidad de que la sociedad ha cambiado de un modo tal que no permite, digamos, caber en una sola idea, a pesar de que esto se refleje en el ámbito legislativo. Ya hay voces, incluso dentro de la propia organización de la coalición gobernante, Morena incluida, como la de Porfirio Muñoz Ledo, que apunta a que algunos o muchos tratados internacionales y también acuerdos que ha México firmado puedan estar en cuestión una vez que sea aprobado esta reforma más reciente, sumado también con como dice el profesor Fernando Escalante, respecto de que el auténtico contrapeso siempre se manifestará a través de la realidad. Y la siguiente circunstancia, como dijimos, es también la perspectiva del chantaje, que es una práctica, por desgracia, muy utilizada y también muy perniciosa en la ciencia política y, por cierto, también en la práctica, dado que no tenemos en cuenta que lo importante sea el llamado a cuentas, la transparencia, como por ejemplo acaba de hacerlo la Auditoría Superior de la Federación, con un amplísimo estudio que tuvo que ser sometido a escrutinio público, y después a esa práctica, reitero, del chantaje, en la que el presidente somete a sus adversarios y logra, digamos, por lo menos de manera táctica y de manera reciente, someter, doblar a cada uno de sus directivos. Con esas consecuencias habla justamente de los excesos del presidencialismo, con lo cual, punto y seguido de ello, no puede continuar en mi concepto, digamos, esa perspectiva de que la auditoría siga
por el mismo camino, por lo menos no de su titular, que deberá o debería salir justamente para garantizar que la transparencia, que el llamado a cuentas tenga lugar y pueda seguir por ese camino. De modo tal que la democracia deberá seguir funcionando precisamente porque sea operativamente viable, pero sobre todo porque sea políticamente viable para las personas, para las familias, para sus empresas. Y al final del camino lo que tenemos es que no redunde en un México abierto, competitivo, porque de nueva cuenta tenemos ya los resultados que nos dejó el México anterior, el México post-revolucionario. No puede volver a repetirse esa historia en que el presidencialismo en México nos vuelvan a decir lo mismo, que nos muestra excesos de poder y sus consecuencias, Teodoro.